por estar aquí. Pues yo soy Victoria Bracho y estoy sumamente contenta de nuevamente abrir mi canal de YouTube para todos ustedes. Y el día de hoy con una compañía de lujo, una compañía que realmente admiro, quiero, aprecio, una amistad cautivante, una amistad maravillosa, y estoy aquí con nuestra queridísima Mayra Sanabria. Y es que con Mayra hay tantas cosas que podemos conversar, tantas cosas que podemos profundizar y con la que uno siempre va a querer hablar con Mayra para lo que sea. Si usted quiere invitarle un café a Mayra y hablar con ella, yo les voy a dejar sus redes sociales. Mayra Sanabria es una persona que ha trabajado durante ya sus últimos años en todo lo que es terapia, en todo lo que es la parte también sistémica, en toda esa parte de constelaciones, y con ella realmente vamos a conseguir, como muchas veces me han escuchado, una red de apoyo, una red emocional y ese aporte para vivir en bienestar, para vivir con una salud mental más fortalecida. Yo hoy voy a estar conversando con ella, estamos en el mes de las madres, evidentemente de maternidad. Y es que la maternidad tiene tantas cosas que abordar, pero con ella lo vamos a profundizar. Gracias, Mayra, por estar el día de hoy conmigo, por compartir esta tarde aquí con nosotras y por ser una amiga cautivante. Bueno, para mí, tú sabes que siempre ha sido un placer estar en Somos Cautivantes. Para mí es un gusto acompañarte en esto que tú haces, que admiro muchísimo. Gracias. Mayra, como lo comenté hace un ratito, es el mes de las madres. La maternidad realmente una de las cosas más maravillosas que muchas de las mujeres podemos experimentar, y quienes no, eso se les respeta, a quienes decidan no serlo, porque eso es una elección completamente válida, pero aquellas mujeres que hemos decidido o que por gracia y bendiciones de la vida hemos tenido la oportunidad de ser madres, pues no sabemos el sub y baja, la montaña rusa que requiere representar este rol como mujeres. Un rol que sin duda es maravilloso, pero también tiene muchos sacrificios, tiene muchas pruebas, obstáculos, donde muchas veces antes de ser mamá decíamos, yo no voy a hacer eso, y de repente, lo hice. Hice eso que dije que nunca iba a hacer. Bueno, Mayra, cuéntame un poco, ¿qué cambia? ¿Qué son las primeras cosas que pueden cambiar en una mujer luego que se convierte en madre? Bueno, tú dijiste algo muy importante que yo siempre recalco, sobre todo cuando tengo una conversación con una chica joven que todavía no ha tomado la decisión de ser mamá, y es que se pregunte, ¿no?, si de verdad quiere ser mamá, porque como tú lo dijiste, es todo un rol que amerita compartir mi tiempo, compartir mi espacio con otra persona que además está esperando ser guiada por mí. Entonces es toda una responsabilidad muy grande, porque yo voy a pasar una información transgeneracional a la vida de esa personita que viene a través de mí, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a dejar? ¿Qué le voy a transmitir? ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad tan grande! Y bueno, yo sé que muchas de las mujeres que de repente nos están viendo se estarán preguntando, bueno, pero yo no sabía eso cuando empecé a ser mamá o cuando decidí ser mamá. Y de repente puedes pensar, entonces ya no puedo hacer nada. No, claro que sí. En la medida en la que tú como mujer te vas desarrollando y vas sanando todas esas heridas de la infancia o todos esos patrones familiares, por supuesto que la información que transmiten para tu hijo es mucho más ligera, más sana y más consciente. Acabas de decir una palabra que me encanta, que es sanar. Esa parte me encanta porque, primero, cuando llegamos a la maternidad, muchos llegamos porque quizás tenemos el instinto, el deseo, Dios nos sorprendió, se hizo el momento perfecto, en fin. Pero muchas veces tenemos quizás heridas con nuestras madres, tenemos quizás creencias que vienen de las mujeres de nuestra familia, entre otras cosas, y cuando llega el momento de criar, que nos enfrentamos a una realidad muy bonita, pero como lo hemos comentado, muy desafiante, ¿qué empieza entonces a ocurrir en este proceso de sanidad? ¿Cómo hace una mujer que dice, oye, creo que no me siento muy a gusto con esto que estoy haciendo, creo que hay algo que quiero mejorar, quizás hay algún patrón que estoy repitiendo y quiero corregir? ¿Cómo empezar a identificar eso y obviamente mejorarlo? Por supuesto. Bueno, el linaje materno, y sobre todo aquí en Latinoamérica, es un linaje que tiene demasiada importancia en nuestra vida. Porque nosotros sabemos que en nuestra sociedad latinoamericana el matriarcado es una regla, una ley, ¿no? Entonces la mamá es una figura muy importante, pero al mismo tiempo se ejerce mucho desde la información que recibimos de las abuelas, de las mamás, de esas figuras referentes femeninas
que fueron importantes en nuestra vida y que nos modelaron el hecho de ser mamá. Entonces mucho tiene que ver. Claro, porque incluso hay mujeres que no fueron criadas directamente por sus padres, sino por una tía, una abuela, y ahí genera todo este proceso. Exactamente. Entonces, cada familia tiene un sistema de creencias y un código, y dentro de ese código, ¿qué significa ser mamá? Estoy segura que dentro de tu sistema familiar, el código y el concepto de lo que significa ser mamá no es el mismo que el mío. Entonces, de repente en un sistema familiar, ser mamá es sacrificar y dejar toda tu vida a un lado porque ahora llegaron los hijos, pero en otro sistema familiar puedes ser mamá, puedes ser emprendedora, puedes desarrollar tus propios proyectos y está muy bien visto, ¿no? Ninguna mujer de ese sistema familiar critica ese avance incluso de la sociedad. Exactamente. Entonces, ¿dónde vas a buscar para encontrar, para identificar esas creencias o esas cosas que quieres mantener, porque no todo de nuestro sistema familiar es negativo, obviamente? Claro. Y las que no, las que quieres hacer diferente. Y aquí hay una parte muy importante porque casi siempre el pensamiento es yo, o con las cosas que no me gustan, ¿no? Yo lo voy a hacer mejor que mi mamá. Esa frase es sumamente repetida, incluso yo he tenido la oportunidad de escuchar durante el proyecto de Somos Cautivantes o en entrevistas que se han realizado en la radio cosas como yo no quiero parecerme a mi mamá. Es que yo no quiero parecerme a mi mamá. Esa frase también es muy repetitiva en muchas mujeres que buscan tener una maternidad, yo no sé si perfecta o si tienen algún trauma, pudiéramos decir. Sí. Bueno, fíjate que eso que acabas de decir es como un detonante, ¿no? Porque mira, por allá hay una frase que dice que lo que más rechazas es lo que más persiste. Y por eso tú decías algo también hace un rato, ¿no? Que es que cuando vienes a ver, estás ejerciendo el mismo modelo de crianza de mamá. Y tú dijiste y te juraste y perjuraste que no lo ibas a hacer. Yo no voy a hacer eso. Que tú no vas a hacer eso. Te lo cuento de verdad de primera mano porque yo recuerdo, te puedo contar una anécdota personal que yo decía, mi mamá me decía algo así como que bueno, en esta casa se hace lo que nosotros decimos porque esta es mi casa y ustedes no tienen nada aquí. Imagínate, ¿no? Ajá. Entonces, yo recuerdo que cuando mi hijo mayor, que tiene 22 años en este momento, empezó la adolescencia, me descubrí diciendo esa misma frase, tal cual, así como, y me paré a decir esto que me hacía sentir muy mal, porque entonces ¿cómo podía tener pertenencia yo en mi familia si se supone que lo que está en la casa no me pertenece a mí, no? Nada es tuyo, nada, ese tipo de expresiones que a veces los papás dicen sin saber la contundencia. Y me hacía sentir como fuera del sistema familiar y yo me encontré diciendo lo mismo, lo mismo a mí mismo, lo mismo que yo dije, yo jamás voy a decir eso porque yo sabía cómo me había sentido en la adolescencia. Entonces esta es una lucha que las mujeres tenemos casi siempre porque lo hacemos desde el ego de ser mejor que la mamá. Y yo creo que eso es muy, muy común en las mujeres. Las mujeres, yo no sé por qué tenemos ese... tenemos para incluirnos a todas, ¿no? Pero obviamente hay ciertas excepciones. Pero hay muchas mujeres que están como en ese deseo de competitividad, de bueno, yo hice esto, de aquella es la mejor mamá. Y cuando te vas a dar cuenta, tú estás buscando competir con quién, por hacerlo por quién. Cuando se supone que lo más importante es realmente vivir una maternidad más en paz, por nuestros hijos y por nosotras mismas, no por lo que estén haciendo otras personas. Y yo diría sobre todo viviendo desde con quién compites, con las creencias de tu linaje femenino, con las creencias de tus abuelas, de tus bisabuelas, de tus tías, porque entonces, ¿qué dices? Bueno, yo no voy a hacer nada de eso, yo voy a ser mejor que eso, y por eso te decía que es desde el ego. Es desde el ego de yo probar que yo puedo ser mejor que todas ustedes, aunque no lo diga. Y por supuesto que amo a mi abuela, a mi tía, a mi mamá y las admiro y todo, pero en mi inconsciente hay una parte que dice, no, esto yo no lo quiero, por lo tanto lo voy a hacer mejor que tú. Y el trabajo no está en hacerlo mejor, el trabajo está en hacerlo diferente. Qué bella esa frase, el trabajo está en hacerlo diferente. Entonces, para poder hacerlo diferente tengo que reconocer lo que recibí
de las abuelas, de la mamá, de las tías, que tal vez no era todo lo que esperaban, pero sí sentó una base para lo que eres ahora, ¿verdad? Y lo que puedes hacer diferente. Me encanta esta oportunidad de lo que dices, de hacer las cosas diferentes, porque muchas veces queremos igualar, mejorar, pero no nos hemos puesto en ese papel de que simplemente hay cosas que podemos hacer distintas, no por ego, por juicio, por rabia, sino por simplemente sentirnos mejor. Así es. Y sobre todo por dejar un legado propio en las siguientes generaciones. Porque la mayoría de las veces estamos haciendo las cosas de acuerdo a los criterios que existen en nuestro código familiar o en nuestras figuras referentes. Y ojo, estamos hablando solamente en este momento del sistema familiar, pero también tenemos los estándares sociales, ¿no? Y esos a veces creo que son más complicados, de que Sí. porque todavía no te has casado, y ya eres mamá y para cuándo el segundo, y porque tienes que esperar tanto, se van a llevar muchos, que porque mejor no tienes tres, siempre van a estar pendientes de algo así. Los estándares sociales para las mujeres han sido como un yunque aquí en la cabeza, ¿no? Entonces es como que todo el mundo tiene un concepto de lo que es ser buena madre, de lo que es ser una buena mujer. Entonces, soy buena mamá, por ejemplo, si tengo a mis hijos en 6 actividades complementarias y los llevo toda la semana, además del colegio, sí, los alimento con tal forma de nutrición, sí, no sé. Y ahora más, se ha intensificado muchísimo porque ahora Hay la crianza demasiada de información. demasiada información. Entonces, terminas a veces haciendo cualquier cantidad de modelos de crianza o de formas de ser mamá y no has descubierto la tuya, no has descubierto lo que tú quieres dejar en la vida de tu hijo y el tipo de mamá que quieres ser. Eso me encanta. Mayra, estamos conversando de esto, de esos modelos, tanto sociales o incluso familiares, pudiéramos decir estereotipos, mensajes, pensamientos que han ido estructurando nuestra manera de actuar en la maternidad. Pero también me gustaría saber cómo podemos revertir eso, cómo podemos hacernos conscientes de eso para que eso no influya en nuestra manera de actuar con nuestros hijos, que no sea como tú dices, un yunque constante en nuestras vidas. Así es. Bueno, una mujer que se sana y trabaja en su propia historia como hija, ¿sí? Como hija. Incluso en la propia historia de la mamá como hija. Claro. Porque eso también me va a dar muchísima información para yo saber por qué mi mamá fue la mamá que fue. Claro. ¿No? Entonces, si yo me quiero evaluar como mamá o yo quiero cambiar algunas cosas de mi información, de mi legado familiar, yo tengo que ir atrás, tengo que ir a reconocer primero mi historia como hija y luego la de las otras mujeres de mi familia. Claro. Con esa información, entonces... Porque de ahí venimos. Claro, y de ahí es donde tú tienes muchos patrones. La mayoría de las personas creen que el pasado quedó en el pasado, pero no. La pregunta es ¿cuánto ayer hay en tu hoy? Y si una mujer se sana, si sana su historia, su infancia, incluso su relación con su madre, entonces sana a las mujeres que tiene a su alrededor, sana a su hija, sana a su mamá, sana a todas las mujeres que tiene a su alrededor. ¿Qué ocurre, Mayra, cuando quizás hay una maternidad donde todavía esa hija está en, pudiéramos decir, guerra o herida con su madre? ¿Qué puede eso afectar a nuestros hijos? Bueno, imagínate que estar ya en la edad adulta, en esta dinámica de rivalidad con nuestras madres o de una relación tóxica con mamá, nos indica que nosotros estamos actuando desde una edad emocional infantil. Aun y cuando somos adultas y tenemos la edad que tengamos, quien tiene el dominio de tu vida, de tu maternidad incluso, es tu niña herida. Okay. Y entonces en muchas ocasiones te vas a ver como mamá de tú a tú con el hijo. Y el hijo lo percibe la proyección y entonces ya no siente una autoridad, ya no siente a una persona adulta que está guiando, sino que empieza a tener dinámicas donde se intercambian los roles con los hijos. Incluso me imagino que ya hay un momento donde las actitudes pueden ser muy similares entre hijo y mamá. Totalmente. Entonces, si yo como mamá y como una mujer adulta sigo en los reclamos de lo que mamá no me dio, de las carencias y en una relación ¿Crees tóxica, que eso puede ser a veces un escudo que usan muchas mujeres para enmendar o querer tapar los errores que están teniendo en su maternidad? Es decir, bueno, yo soy así porque a mí me criaron así. Sí. O bueno, yo soy así porque yo en mi casa no se vio eso de estar abrazándose. Exacto. ¿Puede ser eso un escudo de
Esa es la salida más fácil. Ah, ok. Porque la que requiere valentía y requiere más compromiso, más guáramo, es la de déjame ver qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que puedo hacer diferente, ¿verdad? Ok. Para entonces ser una mejor mamá en algún aspecto, pero no desde el ego, sino desde la posibilidad de brindarle algo diferente al hijo. Entonces me da miedo, eso me da miedo. Porque yo me voy a tener que ir a enfrentar con todas esas heridas de la infancia, yo me voy a tener que ir a enfrentar con la historia de mi mamá y entonces ya no van a haber justificaciones para que yo siga actuando así. Yo escuché en una oportunidad una frase que decía que mientras más buscas sanar, curarte, estar bien, sentirte bien, lo más probable es que tengas que demorarte un poquito de tiempo, porque un cambio bueno no es de la noche a la mañana. Así y a es. veces pienso que la falta de coraje para realizar estos procesos de cambio es por ver eso como muy lejos, como muy difícil, Sí. y no tener, como tú dices, la valentía de asumirlo. Sí, el compromiso que requiere el autoconocimiento es grande. El autoconocimiento no es agradable, no es un camino fácil. Yo creo que muchas veces hasta puedes sacudir. Total, claro, no es un camino fácil, es un camino lleno de escombros, de cosas que tienes que ir descubriendo y quitando y dándole significado. Y por supuesto, la mayoría de las veces te vas a encontrar con cosas que tu inconsciente ha sabido esconder perfectamente, porque eres un especialista en eso. También pienso que aunque es muy complicado, vas a encontrarte escombros y todo, el resultado es hermoso. Por supuesto. El resultado es muy maravilloso a pesar de que el camino pueda ser tan cuesta arriba. Y otra de las cosas es que no todo lo que encontramos en ese camino quizás sea turno. No. Quizás dentro de los escombros podemos encontrar una que otra flor. Claro, claro. Incluso te puedes encontrar con que hay áreas de tu maternidad que no has explorado, que no te has permitido vivir, donde eres excelente, eres muy buena, eres diferente de una manera creativa, genial, genuina, y que en tu familia nadie de repente ha manifestado ese tipo de maternidad. Y entonces tú, atreviéndote a salir, a quitarte los lentes por un ratico, que son el código de tu sistema familiar o esos modelos que tienes allí, Están como están como los caballos, ¿no? Entonces, Ajá. cuando te atreves a quitarte eso y empiezas a explorar, te encuentras con cosas maravillosas tuyas y de tu gente también. Entonces, el camino hacia el autoconocimiento, por supuesto que siempre va a ser la mejor inversión que puedes hacer en todos los aspectos de tu vida, no solamente como mamá, como esposa, como mujer, como emprendedora. Conocerte y conocer dónde vienes te va a dar todas las llaves que necesitas para abrir la puerta. Mayra, hay una pregunta que quiero hacerte para continuar y quizás para no extendernos mucho, pero sí es muy importante. ¿Qué pasa con aquellas mamás que tienen quizás deseos en su corazón de otras áreas de su feminidad? Porque hay que entender que cuando somos madres no solamente somos madres, también tenemos Claro. otros roles dentro de nuestra feminidad. Y quizás no han tomado el tiempo o no se han decidido a quizás hacerle caso a algo que quieran hacer, a tomarse un tiempo con unas amigas, o incluso cuando lo hacen se sienten culpables. ¿Qué les dices a esas mamás? Bueno, les digo que ser mamá es uno de los como 10 roles que cumplen en su vida, ¿no? Porque primero que nada fuiste hija, luego hermana, luego sobrina, por supuesto mujer, entonces después fuiste profesional, después te convertiste en esposa y luego mamá. Imagínate. Y después de allí abuela y amiga, o sea, un montón de roles que tienes como mujer y tenemos la capacidad para ejercerlos. Entonces no puede ser posible que uno o dos sean los que nos definan en nuestra vida, ¿no? Ujú. Y sobre todo cuando nos damos cuenta de que somos todo eso y de que somos esa mujer integral, entonces podemos organizar nuestro espacio, organizar nuestra vida para atender cada uno de esos roles en la medida de lo posible y según la etapa que estamos viviendo. Claro. Pero lo primero es que tengo que ser consciente de que todos esos roles me definen, están en mi vida y que si están guardados en una gaveta, ¿verdad? Es porque probablemente me he dedicado a uno solo, sacrificando todo lo demás y eso ha anulado una parte. Apaga incluso la esencia. Total, La de mi esencia ser. de tu ser, de tu personalidad, de tu feminidad se apaga. Por eso una de las cosas que siempre busco resaltar por medio de personas como Mayra, por medio de nuestros encuentros, por medio de incluso los encuentros que Mayra realiza, es que cada una de las mujeres tiene que entender que en la medida de que se dedique tiempo a ella misma, también va a ser una mamá más feliz. Y dedicarse tiempo a ella misma no es simplemente ir a la peluquería, Exacto. no, es quizás
tomarse un día para tomarse un café con una amiga, con su prima, ir a salir a caminar, tomar el tiempo para hacer ejercicio. Son espacios que no solamente permiten que nos sintamos mejor con nosotras mismas, sino que inspiran a nuestros hijos. Sobre todo porque nadie da lo que no tiene. Entonces, el primer tanque que tienes que llenar es el tuyo. Así es. Porque si no, entonces, ¿cuál es la calidad del combustible que sostiene mi vida, verdad? Si es desde la frustración, si es desde el sacrificio. Desde la rabia. Desde la rabia, desde ¿para qué hice esto? ¿Sabes? O sea, según la calidad con la que esté lleno el combustible de ese tanque, será también la calidad con la que ejerzas tus roles alrededor. Así ¿Sí? O sea, si yo lo que tengo adentro es de calidad, si mi combustible para mí es de calidad, entonces yo voy a poder ser una buena mamá de calidad y voy a poder ofrecer entonces un amor de calidad. Mayra, esta frase y esto que acabas de decir me parece muy contundente, porque aplica para absolutamente todo y creo que a veces omitimos que eso también aplica para la maternidad. Entonces es importante llenar ese combustible y llenarlo constantemente, porque ¿qué pasa cuando das? En algún momento se acaba. Entonces, cada cierto tiempo es importante que usted tome tiempo para hacer algo que le guste, que le apasione, que le conecte con su felicidad, que le haga sentir plena. Mayra, ¿qué es lo que más te gusta de ser mamá? Lo que más me gusta de ser mamá es ver la diferencia en la personalidad que hay en cada uno de mis hijos. Ajá. Y aprender a conectarme con eso. Okay. Porque yo soy una y ellos son tres. Cuéntame, entonces, por ejemplo, ¿qué has buscado, qué has aprendido a conectar con tu hijo mayor? Con mi hijo mayor ha sido el maestro. Mi hijo mayor ha sido el experimento, el que me ha hecho vivir todas las etapas, porque ya tiene 22 años. Claro. Y bueno, ya ha pasado por la adolescencia. Fue el que me enseñó lo que significa la incertidumbre de ser mamá. Claro. De saber si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, de evaluarme, de verme en ese espejo de esa mamá, ¿verdad? De esas abuelas que yo tuve. Y entonces mirarme siendo como ellas con él, primero que nada. Y por ejemplo, Suset, ¿qué te enseñó Suset? Y Suset es como la conexión con lo artístico, que también está en mí, ¿no? ¡Qué bello! Con lo artístico, con lo creativo, con también con una profunda sensibilidad que ella tiene, ¿no? Por ejemplo, Suset es de las que me dice, mamá, todo va a estar bien, mamá, no te preocupes, mamá, sí, mamá, eres la mejor, si ve algo que yo he hecho, ¿no? Entonces, ella es como esa parte, ¿no? ¿Y Sofía? ¿Qué te deja la pequeña Sofía? La espontaneidad. Sofía es la espontaneidad, es ella en todo su esplendor, es la autenticidad, es la valentía de ser ella misma, ¿no? Y bueno, me veo muy reflejada en ella. Creo que si vamos a decir a cuál de tus hijos te pareces más. Sofía es una mini Mayra. Fíjense que esto, ¿por qué se lo pregunto? Porque así como nosotras aprendemos de nuestros hijos, ellos también se inspiran con nosotras. Aquí podemos ver una mamá enamorada de cada uno de sus 3 hijos de edades completamente diferentes, que ella se ha inspirado en lo que ellos pudieron dejarle. Ahora, a mí me encantaría poder tener la otra parte de preguntarle a Sofía, a Suset y a tu hijo mayor qué tienen ellos, qué se inspiran ellos en ti. Y estoy seguro que ahí vamos a encontrar respuestas tan hermosas como la que diste. Y esto lo vamos a lograr siempre y cuando tomemos la capacidad de el autoconocimiento, de tomar tiempo para nosotras mismas, de recordar que tenemos que trabajar en pro a las cosas que amamos, porque estoy segura de que si Mayra no hubiese tomado en alguna oportunidad el tiempo de aprender, de crecer, de tomarse un café, de arreglarse su cabello, de sentirse bien con ella misma, sus hijos quizás hoy en día estarían diciendo, a mí me gusta mi mamá, pero yo quisiera que ella, o yo quisiera verla feliz, o yo quisiera... Tenemos que darnos cuenta que nuestra felicidad también es reflejo de lo que le vamos a dar a ellos. Así es. Y cuidándonos nosotras, entonces también enseñamos a nuestros hijos a cuidarse de ellos. Exactamente. Eso que tú acabas de decir es
yo creo que la satisfacción más grande que nosotros podemos tener como mamá, porque entonces si yo me dedico tiempo, mi hijo va a ver que dedicarse tiempo es sano. Es amor propio. Que el autocuidado es importante para tu bienestar integral. Entonces para ellos no va a ser un reto como tal vez ha sido para nosotros encontrar esos momentos de autocuidado, sino que para ellos va a ser ya una información integrada porque su mamá lo modeló. Fíjate que esto me fascina porque nosotros tenemos la capacidad de crear esos hábitos. En estos días veía una cuenta de una mamá que sigo que me encanta, quienes son amantes del desafío Caracol seguro en algún momento la vieron, María Clara Ceballos, una mujer colombiana, mamá de 2 hijos, y el niño chiquito de 3 años se pone a hacer ejercicio con ella porque es lo que ella ha visto, una mujer fitness, una mujer que entrenaba con su barriguita, y el niñito le decía vamos a entrenar hoy, cuando ella incluso a veces no quería. Entonces nos damos cuenta de cómo lo que nosotros le enseñamos, ellos después ni siquiera lo copian, simplemente lo hacen parte de su estilo de vida porque así se lo hemos enseñado. Sí. Y Maya, ya para finalizar, me gustaría que le dijeras a esas mamás que quizás todavía se ven desde la culpa, desde el no tengo tiempo, desde cómo hago si tengo al niño, o que viven quizás en un juicio constante con ellas mismas, que les dijeras cómo hacer para vivir una maternidad más plena, más feliz. Bueno, por supuesto que tengo que repetir lo del autoconocimiento porque para mí no hay otra manera de empezar. Si no les quedó claro, tienen que autoconocerse. Hay que invertir tiempo en saber cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, qué quiero mejorar, ¿verdad? Porque todo parte de ti, o sea, casi siempre cuando hablamos del cambio es hacia afuera, o pensamos que si todo cambia alrededor, bueno, las cosas mejoran. No, y es desde aquí, es mirar hacia adentro lo que tengo que empezar a hacer para entonces desde adentro dar, ¿no? Okay. Y no desde afuera, sino no cambiar para evolucionar, sino cambiar porque he evolucionado, por evolución. Me encanta. Cuando cambiamos para evolucionar es porque entonces ahora, por ejemplo, bueno, como todo el mundo está siendo vegano, entonces yo voy a alimentarme Por moda. Ajá, por moda, pero no está integrado. Al mes se acabó el hábito. Entonces, es hacer los cambios internamente para que los cambios sean permanentes porque son por evolución, ya Ok. están integrados. Entonces, el trabajo es contigo, el trabajo no es aprendiendo técnicas, el trabajo no es que no estoy diciendo que no sean valiosas, por supuesto, Sí, que sí. tienen su peso. claro, tienen su importancia, pero todo eso queda en el aire si tú no tienes un bienestar integral. Entonces, tú como mamá tienes que invertir en tu bienestar integral, tienes que invertir en autoconocimiento, tienes que invertir en eso que está ahí pendiente, que tienes que sanar, ¿no? En lo que tienes que trabajar, y entonces desde allí, con todo esto sano y un nivel de conciencia, por supuesto, más elevado, vas a, por supuesto, tener mejores resultados en tu maternidad, en tu pareja y en todas las áreas de tu vida. Muchísimas gracias, Mayra, por acompañarnos. Yo quisiera que las personas que en este momento te escuchan a través de esta pantalla, este medio que hemos buscado para difundir este mensaje tan valioso, sepan por dónde te pueden contactar, por dónde te pueden escribir, para que aquellas personas que quieran acudir a algún tipo de terapia, quieran inscribirte, quieran cambiar incluso algún modelo de sus vidas, hacer las cosas diferentes, como hablamos, puedan hacerlo. Bueno, me pueden seguir en Instagram a través de @soymayrasanabria y allí van a encontrar toda la información. Incluso en el enlace pueden ir a mis podcasts, donde hay material extenso para que puedan escuchar acerca de todo lo que es la terapia sistémica y este tema de buscar en nuestra historia de origen. Estoy segura de que eso nos va a encantar a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te quedaste hasta este punto del video, pues espero que le des like, que lo compartas, que te suscribas, y también quiero que nos dejes algún comentario de cosas que te gustaría escuchar más adelante. Yo soy Victoria Bracho, los estoy acompañando el día de hoy, y a mi lado pues esta mujer maravillosa que el día de hoy se merece todos los aplausos, mi queridísima Mayra Sanabria. Muchísimas gracias también a mi prima Alexandra Bracho, quien estuvo en toda la parte de producción, y pues espero que este no sea el primero de este año, sino que tengamos más encuentros a través de esta pantalla. Chao, chao, muchísimas gracias.